Muy buenos días, jóvenes de Filosofía del Derecho, Universidad Panamericana de Guadalajara. Continuamos con la clase de Filosofía del Derecho. Estamos en el tema el cambio de paradigma en el derecho. Estamos en la diapositiva número 40. Les recuerdo que esta clase será objeto de examen. Ya como se los anticipé en los mensajes, en el Moodle y y en la plataforma, el examen de Filosofía del Derecho sería el día martes 24 de marzo a las 8 de la mañana. Y la plataforma estará abierta para que contesten el cuestionario de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. O sea, el día martes 24 de marzo estará abierto el portal para que contesten el cuestionario que se les va a proporcionar en ese momento y ustedes puedan contestarlo en un documento, ahorita es lo que estoy definiendo, detallando, si será a través de un cuestionario en línea o a través de un documento de Word. Eso, bueno, ya en el momento se verá, ¿no? Pero la cuestión es que a las 8 de la mañana ustedes puedan acceder a la plataforma y lo puedan contestar, ¿no? Tienen 2 horas para hacerlo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Hablábamos del cambio de paradigmas en la ciencia, para lo cual comentábamos algunos ejemplos de cómo la ciencia ha influenciado de manera determinante al derecho, a la ciencia jurídica de nuestros días y ha establecido ciertos modelos de pensamiento. Recordemos que la palabra paradigma viene de paradigma, es el camino, el método, la directriz, la matriz disciplinar, diría Thomas Kuhn, a través de la cual se establecen reglas de pensamiento, mapas mentales, a través de los cuales el hombre, la humanidad, sobre todo la comunidad científica, establece esas reglas, directrices, doctrinas, teorías, a través de los cuales se resuelven los problemas actuales de la ciencia, decíamos de la ciencia ordinaria, de la ciencia normal. Sin embargo, pueden surgir problemas que no se puedan resolver bajo los paradigmas actuales, bajo los paradigmas ordinarios. Y es por ello que Thomas Kuhn habla de las revoluciones extraordinarias. Muy bien. Vamos a la diapositiva número 41, donde hablamos de el cambio de paradigmas en el derecho, de cómo es que este cambio de paradigmas aplica de manera muy similar a lo que sucede en la ciencia. Con esto no quiero decir que la ciencia jurídica sea el único estándar que aplique para el derecho. Ustedes ya lo saben, ya
ya lo estudiamos, de cómo la ciencia jurídica es un parámetro, por supuesto, válido, un presupuesto necesario para el quehacer jurídico, para el abogado, para el operador jurídico, para todo aquel que se dedica a la actividad jurídica, sean jueces, abogados, notarios, magistrados, o incluso no siendo abogados, puedan dedicarse a una rama que no sea jurídica, pero tenga repercusiones para el derecho, como son los contadores, los peritos y demás profesiones afines, administradores de empresas, financieros, etc. Muy bien, entonces, precisamente el paradigma de la ciencia aplica de una manera un tanto similar para la ciencia jurídica. Entonces, vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad se gestaron grandes cambios en el derecho, y eso tuvo repercusiones, por supuesto, para el quehacer jurídico, y vamos a referirnos de manera muy específica a la etapa del Estado de Derecho Legal, ¿no? En el Estado de Derecho Legal actualmente ya no se encuentra una solución plausible, o sea, soluciones aceptables a la luz de el paradigma de la ley, como considerar que el legislador es omnisciente, omnipresente y puede darnos todas las respuestas bajo la noción de la tabula rasa de la ley, ¿no? Lo que ya hemos comentado, ¿no? De la dura lex, sed lex. Ahora, como no nos da respuesta ese antiguo paradigma, nace el Estado constitucional de derecho, precisamente por la imposibilidad de dar respuestas a todos los problemas e injusticias que se gestan en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bajo la idea del derecho positivista de que la ley es dura, pero es ley, evidentemente ese no es un paradigma satisfactorio o un modelo de pensamiento que dé respuestas a los crímenes cometidos por el entonces imperio nazi, ¿no? Con Hitler a la cabeza. Entonces, la idea del positivismo jurídico viene a romperse, a quebrarse. O sea, la pirámide kelseniana fue destruida, fue derrumbada, ¿no? Porque evidentemente la ley, si es dura, puede ser dura, por supuesto, se impone, pero no puede contener o no puede estar alejada de los principios mínimos de justicia, como lo puede ser la dignidad de la persona, ¿no? Entonces ahí es donde hay un quiebre, precisamente por la, digamos, la llegada del Estado de Derecho constitucional. Y esto se originó precisamente a través de diversos acontecimientos que generaron ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, es aquí donde resuena de manera muy importante y tiene mucho sentido lo que nos comentaba Thomas Kuhn en las investigaciones extraordinarias de la ciencia. Porque, como vamos a ver, los grandes principios del positivismo jurídico fueron derrotados. El positivismo jurídico fue derrotado. Fue derrotado porque el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, utilizó la razón y el progreso para exterminar al hombre, ¿no?
Es ahí donde nace la posmodernidad. Lo vamos a ver más adelante. Lo posmoderno consiste en que esa visión de la Ilustración de que el hombre y su autonomía de la voluntad es la medida de todas las cosas y la libertad del individuo es en sí misma algo bueno, porque con anterioridad el monarca era dueño de personas y de haciendas y solo era responsable ante Dios. Ahora el paradigma de la Ilustración vino a implementar esta libertad vinculada a la soberanía popular que venía a ser representada por la ley, ¿no? Como la soberanía popular, la democracia, que venía a ser la manifestación de la autoridad, los representantes populares por antonomasia, que eran los legisladores, ¿no? Y bueno, a la cabeza un líder de la nación, como en el caso de Alemania, el Tercer Reich, representado por el Führer, el gran líder, que para hacer frente a estas condiciones extraordinarias, pues le dan estas facultades para legislar, para juzgar y para ejecutar los tres poderes. Bueno, estaba el poder judicial, pero pues todos sabemos esa etapa de la historia en la cual pues la Corte, el Tribunal Constitucional alemán, pues era comparsa de las directrices que dictaba el Führer, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban los jueces nazis alineados a un proyecto de gobierno, ¿no? Nace la Ley Fundamental de Bonn en el 1949 y aquí irrumpe en la escena del derecho constitucional contemporáneo el paradigma de el orden de valores, ¿no? Que la Constitución es un orden de valores. Ya no tanto ahí como que las ideas de Ferdinand Lassalle, que la Constitución, Ferdinand Lassalle, como le quieran llamar, que la Constitución es un conjunto de factores reales de poder y el poder era el único parámetro. Como verán, la Segunda Guerra Mundial vino a romper que ese paradigma en el cual pues la voluntad popular ya no puede estar representada en la ley como la última palabra del derecho o como la única fuente jurídica. Entonces aquí el orden de valores reconocido, fíjense bien, reconocido por la Constitución, viene a implantar el principio de la inviolabilidad de la dignidad humana. La dignidad humana, como ustedes saben, ya lo vimos en las primeras clases, la jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana establecía precisamente que la dignidad humana es un principio rector, es una norma jurídica, no una mera declaración. Entonces aquí precisamente el derecho contemporáneo viene a remodelarse, a reestructurarse y a desechar la idea de que la ley es la única fuente o prístina de regularidad jurídica. Ahora, la Constitución establece principios, valores, en los cuales incluso la ley puede ser modificada, restringida o ampliada dependiendo si reconoce o vulnera la dignidad humana, ¿no? Esto es fundamental. La Constitución alemana del 49, Ley Fundamental de Bonn, viene a reconocer ese elemento esencial, rector, eje rector de toda la Constitución y de todo el ordenamiento. Y la ya comentada fórmula Radbruch, de Gustav Radbruch, un filósofo del derecho alemán que a través de una fórmula muy sencilla de que la injusticia extrema no es derecho,
y junto con los juicios de Nuremberg vienen a cuestionar al positivismo jurídico. ¿Esto qué quiere decir? La injusticia extrema no es derecho. Quiere decir que la ley no puede ser, homologada en automático como que la ley es todo el derecho. O sea, la ley no puede ser todo el derecho. La ley sí es la primera fuente jurídica, ¿no? Es la deferencia hacia el legislador, pero, ojo, está la posibilidad de que el legislador se pueda equivocar. Por eso la injusticia extrema no es derecho. Aquí Radbruch nos quiere decir que una ley extremadamente injusta no puede considerarse derecho, ¿no? Y eso vino a traer un quiebre al paradigma de que la ley es todo el derecho y romperse esta fuente prístina de juridicidad, o digamos fuente primigenia de juridicidad o fuente primigenia del derecho, como es la ley, ahora ya atemperado por los valores constitucionales, por los derechos fundamentales, los derechos humanos, como le llamamos nosotros. Aquí hay que ver, estamos en la diapositiva 43, cuando hablamos de los paradigmas de los juicios de Nuremberg. ¿Qué vino a traer Nuremberg? Nuremberg vino a romper con la ficción, con el principio de seguridad jurídica. Aquí la seguridad jurídica puede entenderse desde muchas maneras. El principio de legalidad podemos entenderlo como que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley establece y los individuos, los ciudadanos, pueden hacer todo aquello siempre y cuando no esté prohibido. Pero aquí estos dos principios, legalidad y el principio de libertad que acabamos de decir, tienen un límite, y ese límite son los derechos fundamentales que giran en torno a la dignidad humana como eje rector de del sistema jurídico, de la Constitución y de todo el ordenamiento que se deriva de la misma. Se rompe con el principio de seguridad jurídica y ya impera una visión no positivista. Vamos a ver cuáles son estos paradigmas que vino a establecer lo que sucedió en los juicios de Nuremberg. Primero que nada, los tribunales especiales para juzgar esos crímenes de guerra. Si bien es cierto, no estaban creados ad hoc para conocer de esos crímenes, porque no había una justicia internacional de crímenes de lesa humanidad, bueno, los juicios de Nuremberg o los tribunales de Nuremberg vienen a establecerse ex post facto, o sea, con posterioridad al hecho que fueron los crímenes de guerra. Primero se realiza el hecho generador del ilícito, que son los crímenes de lesa humanidad, como es el genocidio, el holocausto judío, y después se crean los tribunales de Nuremberg. Y es así como se rompe este principio de tribunales, derecho a ser juzgado bajo tribunales especiales. Por supuesto que es una garantía de seguridad jurídica, pero en condiciones normales. Aquí fueron condiciones totalmente extraordinarias, como fue los crímenes de guerra. No, el mundo no estaba preparado para estas atrocidades. Por eso es que el paradigma de no ser juzgado por tribunales especiales viene a romperse, viene a quebrarse. Ya decíamos también que hay una distinción entre la ley y el derecho, porque la ley no puede ser equiparada a todo el derecho. Hay que distinguir entre ley y derecho, si bien la fuente, decíamos, más importante es la ley,
pero no puede ser todo el derecho, ¿no? Aquí sí hay que distinguir entre ley y derecho, ¿no? Porque dentro de la ley está la jurisprudencia, están los principios generales del derecho, está la costumbre, está la equidad, está, vamos, la interpretación, la ponderación jurídica de la ley, que es la jurisprudencia, pero además los principios en sí. Aquí voy a hacer una distinción que, que va a formar parte del examen. A ver, aquí hay una distinción entre lo que son los principios jurídicos y los principios generales del derecho, ¿no? Aquí, a ver, empezamos por los principios generales del derecho, que es lo que nosotros tenemos claro porque siempre los hemos identificado como aquellos que son fuente supletoria de la ley de conformidad con la Constitución, el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, y los códigos civiles, ¿no? Que siempre mencionan a los principios generales del derecho como fuente supletoria de la ley, y en la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, ¿no? La dogmática jurídica. Sin embargo, sí hay una diferencia específica en principios generales del derecho, porque los principios generales del derecho vienen del positivismo jurídico. Los principios generales del derecho aplican siempre y cuando la ley lo permita. Ese es el problema de los principios generales del derecho, en su versión decimonónica, en la versión de la ilustración, de la exégesis de la ley, en el cual los principios entran en acción solo si el legislador así lo permite. En cambio, los principios jurídicos de los que ya hemos hablado con Ronald Dworkin, sobre todo con el caso Riggs versus Palmer, aplican aunque la ley no quiera, aunque el legislador no quiera, porque son normativamente vinculantes, son propio vigore. No es necesario que el legislador los invoque o incluso, en el peor de los casos, pueda decir, el legislador diga que no se equivoca y que la ley aplica sí o sí. Pues por supuesto, si el legislador diría eso, ¿no? Que una resolución es inamovible, inatacable y que no cabe ningún recurso medio legal, evidentemente es una norma inconstitucional, ¿no? Y puede ser controvertida, ¿no? Entonces los principios jurídicos, ya lo hemos visto, a diferencia de los principios generales del derecho, los principios jurídicos son mandatos de optimización que se cumplen en la mayor medida posible, ¿no? Y sean o no invocados por el legislador, son normativamente vinculantes e invocables en tribunales, ¿no? Aquí está, como en el caso de los juicios de Nuremberg, ¿no? Entonces, distinguir ley y derecho, ¿por qué? Pues porque la ley no es toda la fuente de juridicidad y la jurisprudencia, la doctrina y los principios jurídicos pueden entrar en observancia, incluso en contra de la ley, ¿no? Como ya vimos el caso del nieto que mata al abuelo, aunque existía una laguna, no había la posibilidad de excluirlo de la herencia en materia civil, entra en acción un principio que es que nadie puede ser beneficiado de su propio delito, de su propio dolor, ¿no? Entonces, a ver, vamos, se juzga la ley en nombre del derecho, es lo que decíamos. La ley puede ser, desde un punto de vista moral, declarada injusta y ser una injusticia extrema, como las leyes del periodo nazi. A ver, ¿a cuál me refiero? Pues son las ordenanzas hitlerianas de 1943 que permitían la deportación masiva de judíos, que por el solo hecho de ser judíos se les negaba
o perdían la nacionalidad alemana por no ser de la pureza de raza aria y pertenecer a un pueblo, a una raza, a una etnia determinada, etcétera, ¿no? Son categorías sospechosas en las cuales el legislador incurre en una violación a la dignidad, ¿no? Por eso decíamos, aquí la dignidad humana es el eje rector de todas las instituciones, ¿no? Entonces se juzga la ley en el nombre del derecho y tiene la dignidad humana como el eje rector. Y estas leyes violatorias de la dignidad, de la igualdad, pues vienen a ser derrotadas por el derecho, ¿no? Entonces también se condenan a funcionarios nazis por obedecer precisamente a esas leyes injustas. Y hablamos de extremadamente injustas, no porque establezcan, digamos, una regulación rigurosa. Es más, la ley puede ser rigurosa en muchos casos, ¿no? Pero también hay mecanismos para analizar qué tan rigurosa puede ser la ley. Luego lo vamos a ver con el principio de proporcionalidad. Toda injerencia en un derecho humano puede ser objeto de un test de proporcionalidad, en donde se advierta, ¿no?, si la medida es legítima, si es idónea, si es necesaria, si es proporcional en sentido estricto, lo vamos a ver. Pero aquí estamos hablando de la notoria injusticia desde un punto de vista moral, en el cual, desde el momento en que se le resta derechos por el solo hecho de ser judío, pues ahí evidentemente esa ley es extremadamente injusta. El judío no hizo nada, no incurrió en ninguna acción, sino solo nacer judío. Esa es la injusticia extrema, ¿no? Vulnerar la igualdad, la dignidad humana, por el solo hecho de ser persona perteneciente o, digamos, de una raza determinada, de un color, de un sexo, de una nacionalidad, de si está discapacitado, si es menor de edad, si, vamos, la ley sí puede establecer ciertas restricciones, pero en tratándose de esas categorías sospechosas, como les acabo de decir, por el sexo, por la condición social, por la raza, ¿no?, por la discapacidad, pueda ser minusvalorado, ¿no? Puede ser tratado de manera desigual o inequitativa, ¿no? Por eso la equidad aquí es tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Cómo? Pues precisamente analizando si esa ley está en realidad regulando una situación de manera justa o proporcional, y bueno, en ocasiones puede ser que el legislador se equivoque, como que se equivocó con estas leyes que ordenan la deportación masiva de judíos, le niegan la nacionalidad por el hecho de ser, de tener una raza, ¿no?, la raza judía. Se juzgaron a los jueces. Vamos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 44. Se juzgaron a los jueces. A ver, aquí hay una frase muy interesante que decía Gustav Radbruch, de cómo es posible que los jueces, teniendo el encargo de aplicar la ley, pero sobre todo de hacer justicia, fueron los principales verdugos que traicionaron al derecho en nombre de la ley, ¿no? Y hay una frase ahí muy interesante, dice: bajo la toga del jurista se escondía el puñal del asesino, y ese asesino eran los jueces, los asesinos eran los jueces, porque con sus sentencias permitieron la ejecución de alemanes, o, como vemos, los casos que se juzgaron
en el siguiente punto decimos los casos que se juzgaron atentaban de manera extrema con la dignidad humana, como ejemplo el caso Petersen con la esterilización forzosa, la esterilización forzada. Petersen era un ciudadano alemán ario, fíjense bien, ario, pero que tenía cierta discapacidad mental. Entonces, el juez sentenció que aun y cuando siendo ario, su discapacidad mental implicaba, bueno, esta eugenesia racial en el cual por ser esa debilidad, esa discapacidad, pues no le podía ofrecer a Alemania ciudadanos sanos, en dado caso que pudiera procrear, que se casaba y pudiera procrear una familia, pues proporcionaba ciudadanos deficientes. O sea, ese fue los casos que atentaron a la dignidad. Y otro caso, el caso Feldenstein, es la pena de muerte por ultraje a la raza. Ahí vamos a dejar una tarea en el cual se analicen estos casos en donde se advierta pues qué fue lo que sucedió con el caso Feldenstein. El caso Feldenstein se trata de un profesor judío alemán en el cual muchos ciudadanos empezaron a señalarlo bajo esta histeria colectiva de discriminación hacia los judíos, en donde lo señalaron como que este profesor estaba seduciendo a una alumna y señalaron que esta alumna había tenido relaciones con el profesor, ¿no? Lo cual evidentemente nunca se demostró en el juicio. Para ejemplificar mucho esta situación, voy a dejar la liga para que vean la película ahora que tienen tiempo, jóvenes. Es una película en blanco y negro. Yo sé que para ustedes es difícil ver una película en blanco y negro. Pero bueno, aquí lo importante es la sustancia. Es una gran película y una película que para nuestros motivaciones, para nuestra finalidad aquí es analizar, precisamente se llama Juicio en Nuremberg, todas las situaciones que se suscitaron en la Segunda Guerra Mundial y cómo la gente estaba envuelta en este sentimiento de odio hacia el judío, por, según el discurso hitleriano, ser los culpables de la decadencia de Alemania, ¿no? De los negocios, de su economía, de haber perdido la Primera Guerra Mundial, de establecerse condiciones muy funestas, muy desproporcionadas o perjudiciales cuando Alemania firma el Tratado de Versalles, ¿no? En ese tren en Francia. Y bueno, como recordarán, la rendición francesa en la Segunda Guerra Mundial, la rendición de Francia, se firma en ese mismo tren, ¿no? Bueno, ahí ya hay muchos signos, ¿no? de Hitler en relación con este renacimiento de Alemania como el imperio que iba a durar 1000 años, ¿no? Entonces, decíamos, toda esta película nos va a dar esta perspectiva de cómo la pena de muerte por el ultraje a la raza, el caso Feldenstein, y los campos de concentración, ¿no? Feldenstein, el profesor, fue ejecutado, ¿no? Ese juicio fue un escándalo, fue
una muestra de cómo él debían de ser sancionados, debían de ser eh, debían de imponerse una pena ejemplar para todos aquellos eh, judíos que ultrajaran la raza, ¿no? Pena de muerte por ultraje a la raza, por haber pretendido tener relaciones con una menor de edad. A ver, aquí no era el tema, el estupro de haber, que a través del engaño tener acceso carnal con una menor. No, aquí era el hecho de haber sido judío, ¿no? Y nunca fue comprobado que había tenido relaciones sexuales. La propia eh, eh, víctima declaró que no había sido víctima de este profesor, sin embargo fue condenado, ¿no? Aquí claramente fue un linchamiento, a todas luces, con todos estos visos de discriminación, de sancionar, de poner la pena, de castigar a el judío, ¿no? Aquí una frase muy célebre de un alemán que dice, bueno, no hubo 3 millones de judíos, ¿no? Aquí en realidad hubo un solo judío y ese judío lo mataron 3 millones de veces, ¿no? O sea, aquí es poner en perspectiva de cómo el judío era ese chivo expiatorio, ese culpable, ¿no? Del deterioro de la economía, de la mala fortuna que pasaba a Alemania, ¿no? Entonces, decimos el pueblo alemán fue culpable por dejar pasar todas estas injusticias. A ver, recordemos la noche de los cristales rotos, ¿no? Así le llaman a esa noche cuando empiezan esta marabunta, esta reacción del pueblo en contra de todos los alemanes, en contra de los judíos, y se llama la Noche de los Cristales Rotos porque el vecino, no sé, amigos de toda la vida, desconocen a sus conciudadanos alemanes y empiezan a romperles las ventanas, los negocios, los empiezan a quemar, a vandalizar, bueno, precisamente porque eran ellos la causa de toda el infortunio de Alemania, de por qué su economía estaba en crisis y de por qué Alemania había llegado tarde a la repartición del mundo, ¿no? Recuerden que Alemania llega tarde a la colonización porque, pues bueno, cuando se instaura la República de Weimar en 1917, los años previos, su constitución, pues empieza a reestructurar una nación, pues que ya con esta unificación tardía, pues bueno, evidentemente llega este, y no hay nada en la mesa, ¿no? Digamos, no le toca una tajada en el pastel como, como ya las grandes potencias europeas tenían sus colonias, Francia, ¿no? En África, en algunas partes de Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, pues, había conquistado el territorio norteamericano, España tenía este, eh, la Nueva España, y así, ¿no? Portugal, Brasil, todo estaba repartido. Eh, Hitler precisamente era, si no lo dan, su visión imperialista era
bajo la perspectiva de la voluntad de poder, mucho de las ideas de Nietzsche, o Nietzsche, como quieren llamar, viene a tomar lo que era suyo, ¿no? La voluntad de poder. Porque el poder, si no se extiende, se expande, muere, ¿no? Entonces el poder tiene que ir tras mayor poder, ¿no? Porque si no, si Alemania quería iniciar una guerra, no podía quedarse con su territorio, tenía que anexarse toda Europa e ir hacia la conquista de todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, el pueblo alemán, culpable, bueno, culpables sí, en el sentido de que se dejan seducir por un hombre con una ambición desmedida de poder, sin fijarse en lo que estaban pasando. Muchos ciudadanos, a ver, aquí doy una reflexión que está en la película de Juicio Nuremberg. Uno de los jueces le pregunta a, a un director, a un director de un campo de concentración. Le dice, ¿cómo es posible todo lo que dicen los americanos, lo que dice el fiscal? ¿Realmente nosotros lo hicimos? Dice el juez. Dice, pues claro, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, como diciendo, pues sí, o sea, si en ese momento los campos de concentración, Auschwitz y otros tantos, se pudiera llamar Alemania, empresa de exterminio, SADCB, pues era lo más común, ¿no? La empresa de Alemania era una empresa de exterminio. O sea, así como una fábrica que hace jabones, pues Alemania, decía este director, decía, pues aquí, pues matar a los judíos no era problema, ¿no? Poner una bala o matarlos a la cámara de gases. Aquí ya era como una empresa, matar el mayor número de personas de la manera más fácil y gastando menos recursos. Era una empresa, la empresa de exterminio. Pues decía el director del campo de concentración, pues aquí lo único que era difícil pues era deshacerse de los cadáveres, ¿no? Entonces, vemos aquí que y Hannah Arendt en un libro muy importante para analizar este tema, que habla de Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén fue precisamente uno de los que idearon este sistema de los campos de concentración, y cuando juzgan a este genocida, jerarca nazi, Hannah Arendt dice, bueno, yo no veo que este individuo sea un pozo de maldad, sea un monstruo, sino simplemente, pues era un empleado más de un sistema que se dedicaba, ¿no? Digamos que el objeto social de esa empresa era exterminar personas, como cualquier empresa, y nace lo que es el concepto de la banalidad del mal. La banalidad del mal, Hannah Arendt la considera que precisamente no se basta ser un monstruo, sino simplemente hacer el mal es exterminar personas, pues era obedecer órdenes y realizar los objetivos de esa empresa de exterminio como una empresa más, pero no digamos buscando la maldad por la maldad, ¿no? Sino simplemente cumpliendo una estrategia, órdenes superiores y llegando a, sin pensar, sin reflexionar sobre sus actos,
para realizar estos actos de exterminio. O sea, era un proceso mecánico, obedeciendo órdenes de los superiores sin reflexionar sobre las consecuencias o la maldad que estaban realizando con estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como es el genocidio. El pueblo alemán culpable, bueno, en ese sentido, no se dio cuenta, se dejó seducir. Realmente se cumplieron las sentencias, en realidad no. Van a ver una escena muy interesante al principio de la película de cómo un senador norteamericano le dice al juez que pues aquí realmente lo que quiere Estados Unidos, le da a entender, vamos, sí, que este juicio sea mediático, que se vea que están juzgando a estos monstruos, que se le dé publicidad de que llegaron los buenos y que llegaron a hacer justicia, pero al final le da a entender, a ver, publicidad sí, pero al final lo que queremos es que esto pase rápido. Ya dejar atrás los juicios, que se realicen de manera rápida, porque lo que queremos es que entren las compañías constructoras para la reconstrucción de Europa. Ya dejar atrás este tema del castigo y que venga ahora sí lo que se quería, ya como una especie de visión utilitarista. No tanto así, que se haga justicia, sí, que se le dé toda la publicidad, pero al final no se cumplieron las sentencias. Hubo muchos casos en donde con cumplimiento forzoso, sobre todo la de los jueces, muchos cumplieron la sentencia con trabajo comunitario, hubo algún tipo de perdones, pero bueno, ahí ustedes van a ver la película y van a ver digamos, el ambiente digamos, de despertar, de iniciar en cuanto antes la reconstrucción y retomar la economía, ¿no? Lejos de si se hacía justicia o no, ¿verdad? Entonces, ese es un punto fundamental. Ahora, a ver, vamos a ver. La pregunta que cuestiona al paradigma positivista. ¿Cuál es esta pregunta de preguntas? A ver, actualmente ya vimos que la ley no es todo el derecho, que no podemos identificar ley y derecho. Si bien es cierto, es importante la ley como máxima fuente de regularidad, de juridicidad, pero, a ver, nosotros vamos a cuestionar, ¿el positivismo jurídico es compatible con el Estado constitucional contemporáneo? A ver, acuérdense, aquí estamos ya en la diapositiva 45. Sí, se exige ponderar valores y principios. Recuerden aquí, a ver, aquí hay que recordar algo. Hans Kelsen, en un libro muy importante que trata sobre la justicia constitucional, aquí dice que cómo es posible que los jueces puedan interpretar valores y principios, ¿no? En este libro, que más o menos se llama algo así como ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Y él asume que sea un tribunal constitucional. Si estaríamos en la clase de procesal constitucional, ahí daríamos la explicación completa de lo que considera Kelsen al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, solo para decir si esa ley es inconstitucional o no,
pero asume que el juez no puede valorar principios o valores, porque eso ya es contaminar al derecho, y que el juez no puede violar la voluntad general representada en la ley, ¿no? Entonces aquí es fundamental identificar que el positivismo jurídico no es compatible con el Estado de Derecho constitucional, porque asume que el legislador no puede meterse a ponderar valores, porque eso es contaminar al derecho, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a leer una cita, permítanme encontrar el libro. Sí, Kelsen asume que el Tribunal Constitucional no puede juzgar sobre valores, no puede exceder su ámbito de competencia para introducir en el acto de juzgar valores que tienen que ver con la moral o con la justicia. Entonces, por eso dice que solamente funge como legislador negativo. Por eso es que la versión o la visión de la justicia constitucional kelseniana atiende a esta pirámide jurídica que no da lugar a que el juez pondere. En una parte de este escrito que les comento, quién debe ser el defensor de la Constitución, habla que debe limitarse lo más posible a su libre discrecionalidad, porque dice, entonces las normas constitucionales a disposición de un tribunal constitucional para su aplicación, en especial aquellas con las que se establece el contenido de futuras leyes, como los derechos fundamentales y otros semejantes, no deben ser formuladas en términos demasiado generales. Fíjense bien, aquí le está negando la importancia de los principios jurídicos. Está negando y a la vez estableciendo la ficción de que la ley no debe ser regulada o no debe ser establecida de manera general. Pues qué más generales que son los principios, porque los principios son en sí mismos generales. No hay una hipótesis normativa, solo hay valores que hay que acatar y hay que ponderar en el caso concreto. Recuerden las lagunas de la ley que ya hemos comentado. Dice, no deben emplear terminología difusa como libertad, igualdad, justicia, etc. De lo contrario, existe el peligro de un desplazamiento del poder del Parlamento, ¿no?, del legislador, que no está previsto en la Constitución y desde el punto de vista político sumamente inoportuno hacia una instancia ajena a él, ¿no?, que puede ser más sujeto a las expresiones de la pluralidad política del Parlamento. Bueno, aquí lo tienen. Yo sé que creo que no se ve así como en un espejo, pero bueno. Es el libro es La polémica Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre la justicia constitucional. Carl Schmitt, en su libro El defensor de la Constitución, establece su hipótesis, ¿no?, que no tenemos tiempo para identificar cuál es su propuesta, pero la de Kelsen es quien debe ser el defensor de la Constitución, en la que dice que el defensor de la Constitución sí debe ser un tribunal especializado, pero funge más como un legislador negativo, pero un legislador negativo que no tiene la posibilidad de ponderar principios o valores de justicia, ¿no? Entonces, aquí irrumpe el neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo es esta doctrina, como ya lo comentamos la clase pasada, es aquella modelo o argumento o propuesta doctrinal que sostiene
una vinculación o modelo jurídico-político en el cual vincula todo el ordenamiento jurídico a los derechos fundamentales, ¿no? Como normas o principios, valores, a diferencia de las reglas, que establecen que los derechos fundamentales deban de cumplirse en la mayor medida posible y conforme a un paradigma distinto a lo que se hacía con la interpretación de la ley, ¿no? Como una subsunción, que ya hemos comentado, que la subsunción es una operación lógica, casi matemática, de realizar una aplicación de la norma general a un hecho concreto y sacar una conclusión. No, aquí el neoconstitucionalismo es ponderar, es advertir que dentro de cada norma hay un valor y ese valor tiene que ser ponderado con el otro valor en conflicto, ¿no? Y pues bueno, aquí el neoconstitucionalismo se bifurca en una multiplicidad de propuestas. Las propuestas de Robert Alexy, de Ronald Dworkin, de Gustavo Zagrebelsky, de Carlos Santiago Nino y finalmente de Luigi Ferrajoli, que él sostiene que no es neoconstitucionalista, sino él sostiene cierto constitucionalismo garantista, en donde simplemente los valores se asumen, pero no se pueden razonar o ponderar como si fueran principios de justicia, ¿no? Sino simplemente se asumen, ¿no? Así, esta visión es un poco, ya lo hemos comentado, aquí hay mucha ideología, aquí está la perspectiva de ley del más débil, no hay interpretación propiamente, sino hay una aplicación del derecho, pues digamos, reciclando muchas ideas positivistas, pero con un sesgo diferente, ¿no? Que bueno, ya lo comentamos anteriormente. Pues muy bien, a ver. Página 46, solo para recordar, teorías y disciplinas que están acordes o que irrumpen en el escenario del nuevo paradigma del derecho es el neoconstitucionalismo. Aquí hay una vinculación de todo el sistema jurídico a los derechos fundamentales y a su vez la garantía para hacerlos efectivos, ¿no? Con un tribunal constitucional, con jueces que tengan la posibilidad de analizar la regularidad constitucional y ahora convencional de esas normas jurídicas que cuyos parámetros o límites los tiene en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Pues muy bien, además del neoconstitucionalismo, y si estuviéramos en la clase de argumentación jurídica, como les he dicho a mis alumnos, ahora la argumentación jurídica es una garantía en sí misma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con la argumentación jurídica? Con el nuevo paradigma de la teoría de la argumentación jurídica. El propio Robert Alexy, además de tener su tratado de derechos fundamentales, tiene su teoría de la argumentación jurídica. Él fue dado más a conocer por la argumentación, pero esto la argumentación nos lleva a una teoría del derecho centrada en los derechos humanos, los derechos fundamentales. Ahora, la argumentación jurídica es una garantía de razonabilidad y de justificación de las decisiones judiciales. Ya no se vale afirmar porque lo dice la ley. No, ya no se vale decir porque lo dice el legislador. Es más, tampoco se vale decir es que la norma, el acto jurídico está fundado y motivado. De repetir lo que dice la ley y lo que sucede en un caso concreto. Porque aquí ya imperan otros paradigmas de interpretación como los principios pro homine o pro persona y por supuesto el principio de interpretación conforme, ¿no? Aquí, porque esto es así, porque ya no es razonable decir
porque lo dice la ley, porque la ley se puede equivocar. La ley puede ser restrictiva, puede establecer un mandato o una intervención a un derecho fundamental que de manera injustificada no permita ejercer ese derecho, ¿no? Luego vamos a ver algunos casos. Y el principio de proporcionalidad o digamos la ponderación en general identifica cuál derecho debe de ceder cuando hay un conflicto entre otro derecho, y el principio de proporcionalidad identifica que el legislador puede incurrir en una intervención ilegítima o en una intervención desproporcionada a un derecho, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica en sí mismo es una garantía de razonabilidad y de justificación de las decisiones judiciales, ¿no? Y es lo que viene a traer esta nueva tendencia del derecho constitucional contemporáneo, ¿no? Entonces, y bueno, decíamos, neoconstitucionalismo y argumentación jurídica no pueden estar completos si no tenemos un derecho procesal, ¿no? Ahora sí, derechos fundamentales, pero garantías para hacerlos efectivos. O sea, no basta con tener un catálogo de una declaración de principios de derechos si no tenemos los mecanismos que protegen esos derechos de manera efectiva, ¿no? Entonces, están los derechos, pero también las garantías procesales y los medios de control y de defensa de la Constitución, de los derechos constitucionales, pero también convencionales, son esenciales para advertir la existencia de un tribunal constitucional, de un tribunal también internacional que conozca de las controversias o de los medios de impugnación que se interpongan por cuestiones de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, un sistema interno que le dé esa cobertura, esa protección por los órganos del Estado, por los órganos judiciales, jurisdiccionales, y que puedan velar por los derechos constitucionales y también convencionales, o sea, los derechos establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Pues muy bien, vamos a ver aquí el cambio de paradigmas en cuanto a la supremacía constitucional. Ya de alguna manera ya lo hemos comentado. La supremacía constitucional vino a modificarse porque antes estaba la visión del Estado de Derecho legal, que aquí la supremacía era la ley, ¿no? Hay una ausencia de vinculación efectiva a la Constitución porque según la visión de la burguesía liberal, sobre todo en la Revolución Francesa con el Código Napoleónico, se consideraba, en realidad, esto lo dice Gustavo Zagrebelsky muy puntual, se decía que los códigos civiles eran la constitución de la burguesía liberal. Pues porque si estaban regulado, no sé, el derecho de propiedad privada, ¿no? A través de los contratos, de la compraventa, de la permuta, del arrendamiento, pues para qué había que acudir a la Constitución, ¿no? Entonces, aquí un poco era identificar el derecho civil como la constitución de los burgueses o de la clase económica imperante o naciente de este nuevo Estado llamado en aquel entonces Estado de Derecho legal. Pues muy bien, ahora ya en el Estado de Derecho Constitucional, la supremacía de la Constitución deja de ser un programa político o una declaración de principios que adornan los documentos fundamentales del Estado y se convierte en la norma de normas. Ninguna disposición puede contravenir la Constitución, pues de lo contrario sería nula de pleno derecho, ¿no? Aquí es un encumbramiento de la Constitución como una norma
que tiene efectos jurídicos vinculantes. Y así lo dirá en un libro fundamental para esta visión del Estado constitucional de derecho, que es la obra de Eduardo García de Enterría, fallecido hace algunos pocos años, hace 2 años, en donde sostiene que la Constitución es una norma jurídica y el Tribunal Constitucional su defensor. Esto parece una verdad, diríamos, de perogrullo, decir, obvio, ¿no? Obvio, la Constitución es una norma jurídica, pues anteriormente no se entendía así, porque la Constitución era una mera declaración de principios, de valores, sin un contenido vinculante alguno para los tribunales, ¿no? Algo así como decir, sí, libertad, igualdad, fraternidad, son los principios que orientan la Constitución, pero no podíamos ir ante los tribunales y decir un control estricto, rígido, vinculante de los derechos fundamentales para los tribunales de cualquier orden, ¿no? Sea ordinarios o de constitucionalidad. Y el Estado de Derecho convencional, vemos que aquí ya la supremacía de la Constitución soberana ya no es la única suprema, ¿no? Sino que comparte su fuerza normativa con los tratados internacionales, porque inclusive la misma Constitución puede resultar inconvencional, ¿no? Le hace el caso más sonado, yo creo que ya lo han de conocer, la última tentación de Cristo, que a pesar de si estaremos o no de acuerdo con el contenido sustancial de la sentencia, la cuestión que nos puede servir o que nos atañe es que no se puede establecer la censura previa a través de un órgano establecido por la Constitución, porque de lo contrario se vulnera el derecho de libertad de expresión, ¿no? Bajo cualquier punto de vista, censura previa es violatorio, ¿no? Que antes de exponer la película tenía que obtenerse autorización del Estado. Pues eso no es libertad de pensamiento, libertad de expresión. Aquí claramente pues, hay una restricción desproporcionada, ¿no? Por eso se declaró inconvencional la Constitución chilena en el dispositivo relativo y por ello se declaró inconvencional, o sea, la propia Constitución. Surge aquí la cuestión de quién es la norma soberana, ¿no? La norma, digamos, suprema, si la Constitución o los tratados. Bueno, aquí no hay jerarquías, como diría la Suprema Corte, pero después nuestra Suprema Corte en buena medida se contradice, porque si no hay jerarquías y al final dice que si hay restricciones prevalece la Constitución, entonces hay jerarquías o no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo dejamos para después. Pero bueno, aquí hay una nueva supremacía, tanto de la Constitución como de la norma convencional, ¿no? En el Estado de Derecho convencional. Entonces ya vimos, supremacía constitucional, en el Estado de Derecho legal es una, en el Estado de Derecho constitucional es otra, y en el Estado de Derecho convencional vemos a los tratados internacionales como una nueva forma de interpretar el sistema jurídico, ¿no? A través de lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad, ¿no? Que incluye constitución como tratados internacionales vinculantes. El control de constitucionalidad. Vamos a ver cómo cambia el paradigma en el control de constitucionalidad. Bueno, en el Estado de Derecho legal no existe propiamente ese control de la constitucionalidad de la ley,
ni en general de los actos de autoridad. Por ende, hay una fuerte discrecionalidad del legislador, lo que se llama en el positivismo jurídico indubio pro legislatore. Hay una deferencia excesiva a la ley, incluso a considerar, sí, que hay una presunción de constitucionalidad de la ley, pero sí en esta etapa se le da, digamos, una manga muy ancha para que no se pueda cuestionar a la ley, ¿no? Comparándola con la Constitución. Ya en el Estado de Derecho Constitucional se crean tribunales constitucionales, bien sea especiales que solamente vean constitucionalidad o tribunales, digamos, de alguna manera mixtos que vean cuestiones tanto de legalidad como constitucionalidad, como es nuestro caso. Y de los medios, se crean los medios de control constitucional, como lo que hemos estado comentando con el derecho procesal constitucional y convencional. Todo esto tiene como finalidad limitar al legislador y a los poderes del Estado para hacer efectiva precisamente lo que venimos diciendo de la fuerza normativa de la Constitución, ¿no? Entonces, aquí ya hay un nuevo paradigma de control de constitucionalidad, de hacer prevalecer la Constitución y de ponerle límites al legislador, ¿no? Aquí un poco lo que vino a establecer el caso Marbury versus Madison es que la ley ordinaria que emite el legislador debe distinguirse de la ley suprema, que es la Constitución, porque de lo contrario bastaría cualquier acto ordinario del Estado y para reformar la Constitución. Entonces, aquí dentro de la supremacía constitucional y del control de constitucionalidad está la necesidad de tener una Constitución rígida, de un procedimiento agravado para reformarla, porque de lo contrario el legislador pues puede, a través de una ley ordinaria, modificar o anular lo que dice la Constitución, ¿no? Y bueno, después del Estado de Derecho Constitucional tenemos al Estado de Derecho Convencional. Ya los tribunales constitucionales ya no solo controlan los actos que vayan en contra de la Constitución, sino también internamente de los actos que vulneran los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Pero este control de constitucionalidad y de convencionalidad desde el punto de vista interno, porque puede plantearse un medio de una demanda contenciosa en contra del Estado mexicano por vulnerar un derecho humano internacional y que conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el control de constitucionalidad trasciende al control de convencionalidad, bien sea interno, aplicando los propios tratados internacionales, o externo, cuando conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en general un sistema de derechos humanos universal o regional, ¿no? Pues muy bien, esto es en cuanto al control de constitucionalidad. Muy bien, el sistema jurídico. ¿Cómo se ha dado el cambio de paradigma del Estado de Derecho legal? Pues bueno, antes se consideraba la idea de que un sistema jurídico era fuerte, era coherente, era perfecto. O sea, esa fortaleza de ese sistema jurídico se centraba en la ficción, era una ficción, o sea, en realidad no existía de verdad, pero se tenía la idea de que no tenía antinomias, no había contradicciones y mucho menos lagunas, porque el legislador ha previsto todos los supuestos, ¿no? Pero no es así, ya lo hemos visto en el Estado de Derecho Constitucional,
se considera un sistema jurídico débil, flexible e imperfecto. ¿Qué significa esto? A ver, no hay que confundir aquí. El hecho de que el sistema jurídico sea débil no quiere decir que la ley se pueda vulnerar o violar. Aquí la idea del sistema jurídico es precisamente que para resolver de la manera más justa un caso, tengamos la posibilidad de acudir a normas o a principios que no estén expresamente establecidos en la ley. Por eso es débil. Su debilidad no implica que sea antijurídico. Este tipo de debilidad tiene más que ver con interpretar o integrar el derecho de la mejor manera para proporcionar la solución más adecuada al caso. Una visión interpretativa, hermenéutica, no una interpretación centrada en el culto a la ley, ¿no? Aquí es el culto, no, vamos, el culto a la persona, al derecho, a la justicia, no a hacer que prevalezca la ley a toda costa. Entonces, hay posibilidad aquí que colisionen normas o los derechos fundamentales, así como que existan lagunas jurídicas. El legislador no puede prever todos los supuestos de hecho y de derecho, sino que necesariamente la ley es un producto humano, ¿no? Y como tal es limitado, ¿no? Entonces, esa ficción no cabe más en el nuevo paradigma jurídico del Estado de Derecho Constitucional. Y ahora en el Estado de Derecho convencional, ya esa flexibilidad ya alcanza no solo a normas o lagunas de carácter interno o a antinomias de carácter interna, sino también hay que buscar la norma más benéfica en los tratados internacionales, ¿no? Esta es la nueva visión, una visión más complementaria, más abarcativa de lo que es el nuevo Estado de Derecho convencional, ¿no? En cuanto a que el sistema jurídico debe alcanzar una flexibilidad de tal manera que las normas más benéficas pueden estar en otro lado que no sea el derecho nacional. Pero incluso ya esta nueva ficción jurídica, que es el bloque de constitucionalidad, es benéfica en el sentido de que normas que no están expresamente en los textos constitucionales, para efectos de hallar la mejor respuesta o el mejor contenido normativo, puede estar en normas internacionales. Esa sí es una ficción que beneficia a la persona y no la ficción irrealizable de que la ley contiene todos los supuestos jurídicos, ¿no? Muy bien, ya de alguna manera ya lo hemos comentado en cuanto a la soberanía, ¿no? Aquí en el Estado de Derecho Legal, el poder supremo del pueblo se transfiere al legislador ordinario y no se aceptan normas ajenas al sistema jurídico nacional, ¿no? Por esta concepción soberanista de la ley, ¿no? Y de la voluntad popular. En el Estado de Derecho Constitucional, la Constitución es norma suprema y vincula a todos los órganos del Estado, ¿no? A diferencia del Estado de Derecho Legal, la Constitución condiciona al legislador en cuanto a su validez y todo el sistema jurídico, así sea la ley, el reglamento y demás ordenamientos inferiores, circulares, acuerdos generales, disposiciones, resoluciones generales, misceláneas, etcétera, deben estar supeditadas a la Constitución y sobre todo el efecto irradiación de los derechos humanos. Aquí el soberano es la persona, es la dignidad humana, el eje rector de todo el sistema jurídico. En el Estado convencional ya la visión supremacista del sistema jurídico interno se quiebra, se rompe.
¿no? Aquí la pirámide kelseniana, que si existían resabios en el Estado de Derecho Constitucional, ahora ya es definitivo. Al reconocer tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, nace el control de convencionalidad. Incluso en el aspecto difuso, los jueces ordinarios tienen la facultad de realizarlo para encontrar la norma más benéfica, ¿no? Entonces esta soberanía interna nacionalista se rompe en pro de el mayor beneficio, que es la persona humana con dignidad y bueno, bajo la protección de la Constitución y de los tratados internacionales. Los derechos, a ver, los derechos en el Estado de Derecho legal pues están en la ley, ¿no? Y la Constitución solo establece una especie de programa político sin efectos vinculantes, ya lo vimos. Pero ahora en el Estado de Derecho Constitucional, los derechos constitucionales vinculan a todo el ordenamiento jurídico, a los poderes del Estado e incluso los particulares. Aquí hay una institución muy característica de estas nuevas vertientes del Estado de Derecho Constitucional, que es la Drittwirkung. Eso viene en la presentación. Drittwirkung es el efecto vinculante de los derechos humanos entre particulares. Más adelante vamos a dar un caso de cómo aplica esto de el efecto vinculante de los derechos a los particulares bajo la premisa de que los principios del derecho privado o del derecho civil vienen a reformularse bajo el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Y ahora en el Estado de Derecho convencional, los derechos humanos son la koiné. A ver, ¿qué es esto de la koiné? Es una palabra griega. El koiné significa la lengua común. Y esta lengua común o jus commune americanum o jus commune americanum viene a ser el nuevo paradigma del Estado de Derecho convencional cuando se interpretan normas constitucionales y convencionales. Es lo que decíamos, no existe una jerarquía formal entre normas constitucionales y los tratados, sino que existe un lenguaje común que es el lenguaje de los derechos, ¿no? Esto es muy propio del neoconstitucionalismo. Hablamos un nuevo lenguaje, un nuevo canal, una nueva vía de transmisión de juridicidad. Antes era la ley, ahora son los derechos. Y pueden ser los que están en la Constitución, lo que están en la jurisprudencia nacional, o puede estar en los tratados internacionales y su interpretación que está en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cuya competencia contenciosa ha aceptado México desde el 1998 y bueno, ya con la reforma de 2011, que ya va a cumplir 10 años, forma parte del sistema jurídico interno, tanto los tratados como su interpretación jurídica, ¿no? Por la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, así como lo dice la jurisprudencia que derivó de la contradicción de criterios 293, ¿no? Entonces, bueno, de la cual hablaremos más adelante, ¿no? Entonces estamos ante el nuevo sistema jurídico de los derechos humanos. Un poco para recapitular lo que ya vimos en la diapositiva 52, este nuevo sistema de los derechos humanos es que ya la pirámide de Hans Kelsen, la pirámide kelseniana, se ha derrumbado, ¿no? Porque antes establecía una obligatoriedad, un sistema jurídico jerarquizado en función de una autorización
escalonada y sucesiva de actos y leyes, en el cual siempre se identifica la aplicación de una norma superior hacia una de grada inferior o de rango inferior. O sea, la Constitución autoriza a la ley. Y la ley, a su vez, autoriza a las autoridades administrativas a emitir reglamentos, y a su vez las autoridades administrativas pueden emitir actos administrativos particulares, concesiones, autorizaciones, licencias, etc. Y también los jueces están autorizados por la Constitución y por la ley a emitir sus resoluciones. Y los contratos también vendrían a ser una especie de autorización sucesiva, que es que por la libertad contractual o el derecho de propiedad establecido en la Constitución, que a su vez es regulado por un código civil, las personas pueden realizar o celebrar contratos, ¿no? A diferencia de esta pirámide que él señala, el nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad viene a reformular porque el sistema jurídico, porque incorpora al mismo nivel de la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y así también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a formar este nuevo bloque. Si ustedes ven la diapositiva, antes la pirámide, Constitución, luego siguen leyes y reglamentos, luego actos administrativos, sentencias, contratos. Ahora hay un nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad que están al mismo nivel normativo. Es la diapositiva 55, ¿no? Y analícenlo, ahí lo tienen, cómo hay una, comparten la misma supremacía constitucional, están al mismo nivel, ¿no? Y bueno, antes había métodos clásicos de interpretación lineal, digamos, ya sabemos que esta interpretación lineal es, tenemos la ley, la premisa mayor, tenemos el caso concreto y llegamos a un resultado de forma matemática, ¿no? Ya lo sabemos. Y el nuevo método de interpretación, que lo dejamos para la próxima clase, es el llamado círculo hermenéutico, ¿no? Que bueno, que vamos a analizar lo que es la interpretación conforme y la interpretación pro persona a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, no me queda más que agradecer su atención, jóvenes, recordándoles que el examen de Filosofía del Derecho es el próximo martes 24 de marzo a las 8 de la mañana y estará abierto por 2 horas hasta las 10 de la mañana para que suban sus respuestas a la luz del cuestionario. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Que estén bien. No se les olvide quedarse en casa. Esas son las medidas de seguridad más infalibles que hay. No salgan, ¿no? Para que no vayan a contaminarse. Hasta luego.